A pensar más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba TV La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También estamos comunicados ya con Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, canales de televisión en cable, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV. También las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, también el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios en vivo y en directo. Además, nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muchas formas para conectarse al programa. Muy bien, nuestro saludo a Tacna en el 94º aniversario de reincorporación de Tacna al seno de la patria. Ahí está la noticia, ahí está la información y todo lo que ha pasado en las últimas horas desde el día viernes. Rosa María nos va a detallar y nos va a contar. Muy buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes en todo el país. Esta es una semana especial también para nuestra radio porque el día miércoles es Santa Rosa de Lima, feriado nacional. Así que vamos a estar con ustedes, pero con un feriado al medio, saludando, por supuesto, a la heroica ciudad de Tacna, que ha estado ayer también en la noticia. Pero, lo primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Palestra Editores presenta el libro Justicia Climática, Vulnerabilidad y Protección, una contribución importante a la discusión sobre la justicia climática y su relación con los derechos humanos y la distribución de recursos. Sin duda, una lectura fundamental para aquellos interesados en la ética y la política del cambio climático, así como para aquellos que buscan soluciones justas y equitativas para abordar este problema global. Encuéntralo en en palestraeditores.com o escribe al WhatsApp 993-554971. Muy bien. Y finalmente también tenemos un curso que estamos anunciando. Seminario Negociaciones Políticas, días 7, 12, 14 y 19 de septiembre y sábado 9 de septiembre. Para el sábado 9 de septiembre, los expositores son... Y se fue todo. Perdón, un momentito. Los expositores son Francisco Miro Quesada, Richard Arce Cáceres, Jaime Lertora Carrera, Marisol Perrestello, Aníbal Cerreal Tarríos y Eloy Marchán. Juan de la Puente conversa con Brasilcom, la Universidad Federal do Río Grande do Sul y el SIAC. Teléfono del SIAC 996-057-321. Muy bien. Ese es el aviso que tenemos, pero ustedes también nos pueden ayudar, como siempre, capturando el QR que aparece acá, ahí. Ese. Lo capturan con su teléfono y nos hacen una donación a través de Yape o Plin. Y si no tienen billeteras electrónicas, no las sacaron, no viven en el Perú, pero son peruanos y nos escuchan todos los días, pues pueden hacernos una donación a través del sistema PayPal. Es muy rápido, muy seguro. Lo único que tienen que tener es una tarjeta de crédito y seguir las instrucciones que están en www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, Abel, y vamos a todo lo que ha pasado este fin de semana.
Y quería empezar por el asombro, ¿no? Anoche Cuarto Poder volvió a sacar un reportaje sobre el señor Alejandro Soto. Y no es que la prensa se le haya prendido al señor Soto, como él alega, sino que en realidad el señor Soto da mucho material y hay mucha probanza de que su conducta tiene problemas con la justicia, por ponerlo de una manera elegante. ¿De qué se trata esta vez? La semana pasada vimos cómo los miembros de su comisión, sus trabajadores, no los miembros de la comisión, los trabajadores de su despacho, que también laboran en otras tareas, dentro de comisiones o como asesores de la bancada, bueno, se ponían de acuerdo para organizar una banda de trolls contra los enemigos del señor Soto. Y los enemigos del señor Soto son sus colegas parlamentarios, es decir, los otros representantes del Cusco, a los cuales detesta y contra los cuales organiza con sus trabajadores campañas de insultos. Una granja de troll personal del señor Soto, que además acusa a los demás de hacer lo mismo. Parece ser que además de mochar el sueldo, tener tu granja de trolls es hacer política, como dijo Nano Guerra García, recordarán. Cuando le preguntaron sobre esto, dijo, bueno, yo creo que todo político tiene derecho a mejorar su imagen, porque eso es hacer política. Caramba. Crear perfiles falsos para insultar a los representantes del Cusco, a Aragón, la orden es llamarlo Aragán, y así, a Ruth Luque, terruquearla, a Katy Ugarte también, el único elegido por el pueblo, el único que trabaja es Soto. Y claro, Soto todavía se mueve en ese entonces en el ámbito regional, que es donde le interesa estar bien. Nunca se enteró que era congresista para todo el Perú. Y es ahí donde están las guerritas organizadas con el personal que trae de la radio en la que había trabajado. Yo ya no sé, leyendo esos mensajes, digamos, cuántos delitos se han cometido, pero lo que está claro es que si ustedes leen el Código de Ética de la Función Pública, que es bien cortito, ¿ya? Todos los principios de honestidad, respeto, lealtad a la institución, todos se han vulnerado. Recursos Humanos del Congreso tendría que hacer una acción disciplinaria contra todo el equipo del señor Soto, porque el equipo del señor Soto está ahí para insultar a otros parlamentarios de la misma institución. O no se dan cuenta del problema. Probablemente a gente que tuvo que votar por el señor Soto, además. Es increíble que nos enteremos de todo esto. Sabemos que desde el Congreso, les digo, porque tengo años recibiendo ataques y de lo más variopintos además, desde el Congreso se organizan estas portátiles. No me extraña nada. Pero verlo así en blanco y negro, las coordinaciones, lo primitivas que son las conversaciones, ¿no? Entre asesores de un congresista, lo básicas, la falta de educación que revelan. Y todo esto se paga con la plata de los contribuyentes. Nosotros que pagamos impuestos todos los meses nos retienen dinero. En marzo, cuando usted prepara su declaración jurada, su plata se va para esto. Ojalá se fuera para que más niños fueran al colegio, que más personas se atendieran en la salud pública. También se va para eso. Pero también se va para pagarle los troles al señor Alejandro Soto, que no va a renunciar ni de casualidad. Por más que ya algunos colegas se lo pidan y digan que dé un paso al costado, no le interesa.
Y claro, ahora la excusa es que un imputado que está siendo procesado por su colaboración con el golpe de Estado, como Roberto Sánchez, sea el que tiene la moción que está circulando. Bueno, los pecados de uno no hacen santo al otro, pues, y viceversa. ¿Será Sánchez o sería cualquier otro el que circule la moción? Fírmenla, pues, con 20 votos por lo menos se vota y ya sabremos quién apoya esto. Porque cuando se vote esa moción, vamos a tener una radiografía muy clara de qué congresistas aceptan ser troleados por su compañero de Congreso. Y lo aceptan como lo más normal. Les parece bien. El señor los tiene que presidir luego de todas estas acciones políticas. Así les gusta con dolor, no sé, pero así les gusta. Esa es la gran noticia de la noche, imagínense ustedes. Y la otra es la buquelización del mundo, ¿no? Porque ya anoche todos los programas políticos hablan de Bukele. Y uno se pone a pensar, ¿en serio? ¿Bukele? Ya hemos explicado acá la semana pasada por qué es un despropósito, pero van a ser recibidos en la Municipalidad de Lima el día de hoy, hay un foro internacional. Caramba, caramba. Y reitero, no es que no haya delincuencia que tengamos que resolver en el Perú, vaya que la tenemos que resolver. Pero tenemos que empezar por otros problemas más graves, por ejemplo, la corrupción policial. Por ejemplo, el pésimo entrenamiento de la Policía Nacional, que se emborracha en un velorio y comienza a disparar sus armas hace pocos días. Pésimo entrenamiento, pésima formación, que además puede disparar a matar contra civiles porque esas son sus órdenes. No pasaron por un cursito básico en las escuelas donde les dicen que eso es delito y que pueden terminar presos. Este fin de semana han aparecido más testimonios que ponen en una situación nuevamente delicada a la señora Dina Boluarte. Y es bueno recordarlo porque mañana, perdón, hoy se cumplen 20 años de la entrega del informe de la Comisión a la Verdad al país. Vamos a hablar de esto en el segundo bloque del programa. Y es bueno recordarlo para ver en qué situación están los derechos humanos en el país. Y miren ustedes en qué situación están. Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional todavía no aprenden que no se le dispara a civiles desarmados. Se les detiene, no se les mata. Y uno pensaba que 20 años después eso ya estaba aprendido. Pues no está aprendido. Reitero, este fin de semana han aparecido nuevos testimonios extraídos de las declaraciones que se están dando en las investigaciones fiscales. El primero de un policía que renuncia en Puno, un reportaje de la República por la periodista Ampuero, donde el policía narra que se les formó y que su capitán les dijo que tenían órdenes de Lima del más alto nivel e incluso la presidenta para que resguardaran el aeropuerto con todo, que al aeropuerto no entraba nadie. Ya está, pues esas son sus órdenes. Nadie es nadie, pues. Con todo es con sus fusiles, con lo que tengan. Y que esas eran las órdenes. Ese policía renunció. Y luego tenemos el testimonio de uno de los generales que está enredado en esto, que sin quererlo ha terminado casi que confesando. Es muy curioso a veces cuando se quiere evitar, y lo tengo acá, se quiere evitar decir la verdad, pero tratas de no mentir. Entonces terminas haciendo un sancochado que termina favoreciendo la posición que está investigando justamente tu delito. Lamentablemente a veces van por lana y terminan trasquilados. ¿Y a qué me refiero? Miren ustedes, vamos a chequear. Acá, bueno, el policía señala que les dijeron que en Juliaca eran terroristas.
eran terroristas. Y el general Jesús Vera dice que ellos en Ayacucho estaban luchando contra la camarada Cusi, porque eran miembros de Sendero Luminoso. Obviamente evadió todas sus responsabilidades, pero al hacerlo, deja en claro otras cosas, ¿no es cierto? Es interesante. Esto es una también primicia de Al estilo de Juliana, que logró acceder a una parte de estos testimonios de generales de brigada del ejército que estaban destacados en Ayacucho. Jesús Vera y Pensa declara ante el fiscal de la Nación que en realidad son los soldados, ellos solitos, los que toman decisiones operativas en el campo, ¿sí? Porque sus superiores no tienen, ¿no es cierto?, un dominio total de la escena. Así, impresionante, impresionante lo que dice, ¿no? El señor Vera y Pensa afirma que las decisiones en el campo del uso de la fuerza la toman los mismos soldados. Bien disciplinado su ejército, caramba. Quiero precisar que conforme al decreto legislativo 1095, que es el que establece las normas de uso de la fuerza, las decisiones en el campo, el uso de la fuerza, la toman las mismas personas, los mismos soldados o miembros de las Fuerzas Armadas que están frente a la situación que se está presentando. ¿Ok? Entonces, los soldados solitos, solitos toman sus decisiones. Sacada de cuerpo. Vera justificó esta afirmación alegando que cuando la situación es compleja, ellos no tienen tiempo para pedir autorización y tomar una decisión, porque este escalón no tiene la visión completa de la situación. Según el general, lo normal es que se les deja a los jefes de patrulla y sus integrantes para que en situaciones difíciles ellos tomen las decisiones del caso. Qué impresionante, ¿no? Hay que decir que Huamanga, la situación en el aeropuerto de Huamanga dura horas. No son minutos en los cuales tomas una decisión equivocada, no, dura horas. Y los muertos en Huamanga, como está acreditado, mueren fuera del aeropuerto de Huamanga. A larga distancia, 60 metros. De las 6 muertes sobre las cuales tenemos video, ninguna de las personas fallecidas representa una amenaza a la vida de nadie. De nadie. ¿Ustedes han visto los videos? Un muchacho que cruza saliendo del cementerio. ¡Pum! 16 años, se lo bajaron. Un hombre arrodillado atendiendo a un herido. ¡Pum! Larga distancia, se lo bajaron. Esas son decisiones que un soldado toma solo durante largas horas. Todos los asesinados fuera del aeropuerto. Ninguno armado. No, pues. No, pues. O sea, la gente no es idiota, ¿no? Imagino que el fiscal tampoco. Estas personas salieron con las mismas instrucciones que hicieron en Juliaca. Nadie entra al aeropuerto a lo que cueste. Y luego han salido en persecución de lo que creían que eran los terroristas, ¿no es cierto?, que estaban cercándolos. Y todo es mentira. Es increíble que 20 años después de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, sigamos hablando de estas cosas. Pero ese es el estado del gobierno de Dina Boluarte, quien ayer fue a Tacna para celebrar a puerta cerrada, bueno, hay fotos, ¿no? Pero a puerta cerrada, un consejo de ministros descentralizado. Hoy día Marcos y Fuentes comentaba una cosa que es cierto. Esto estaba mal en la época de Castillo y sigue estando mal. Porque no son más que actos de propaganda, cosmética que se aplica al régimen para lavarle la cara un poquito. Pero ayer unas 30 personas esperaban a la señora presidenta para gritarle muchas cosas. Una mujer que sostenía un cartel que decía Dina asesina fue golpeada por la policía. Ahí tenemos imágenes.
E incluso su hijita, que tenía síndrome de Down, quería proteger a su mamá, pobrecita, y terminó también ahí en la bataola con la policía, de empujones. El manual de la policía dice específicamente que no se le puede quitar pancartas, banderolas a una manifestación porque exacerbas los ánimos. Ahí tienen, la señora en el piso y la hijita al lado. Es de la Policía Nacional del Perú. Claro, porque no querían que Dina Boluarte vea un cartel que dice Dina asesina. O escuchen, a 30 personas, que era todo lo que protestaba, no protestaba más. No se permite ni ese piquetito en una esquina. Nada. Estas son imágenes de Radio 1 de Tacna y de otras radios que estaban ahí presentes haciendo su trabajo. Bueno, y de todos los manifestantes que tenían los celulares también en la mano. Ahora la policía usarles es más difícil gracias a los celulares. Pero eso es lo que tenemos. Nadie puede protestar. La policía les quitó un megáfono, les quitó el cartel, y de ahí comenzaron los empujones, 2 detenidos, y al final una persona intervenida y 2 detenidas. Hay que alegrarse de algo, eso sí, ya no les meten bala, porque podrían esas 30 personas haberles metido bala. Con los antecedentes, a las pruebas me remito. Felizmente no les metieron bala. Parece que eso ya aprendieron. Si no les gusta que una persona diga lo que piensa en una esquina, por último, puedes detener a esa persona. Y efectivamente se los llevaron detenidos. Ah, pero cuando la pestilencia se agarra a golpes en la vía pública, ahí no pasa nada. Hay novedades. La pestilencia escala en sus actividades ahora sí a los golpes. Se dijo y se advirtió. El viernes pasado se presentaron en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por enésima vez en Jesús María, en una calle tranquila, y un vecino se hartó, pues, porque los que más se hartan no somos sus víctimas, son los vecinos, que no tienen por qué soportar una bulla infernal que los alcaldes toleran sin ningún inconveniente, ¿eh? Sin ningún inconveniente, violando todas las ordenanzas de ruidos molestos. No les importa. Ahí sí la policía no te toca. Entonces un vecino salió a enfrentarlo. Según los de la pestilencia, el vecino los agredió. Según las imágenes, lo agarraron a golpes al vecino hasta que intervino la policía. Para separarlos, ¿ah? Pero al que agarró a golpes al vecino lo dejaron ir sin ningún problema. ¿Cómo es posible que el gobierno permita que bandas que golpean a vecinos griten en medio de la calle y no permita que una señora que tiene un cartel que dice Dina asesina lo pueda tener? A ver, explíquenme esa contradicción. Es que depende de en qué banda estás. Parece ser esa es la historia. Si es la que toca Dina, Dina te queremos, no hay ningún problema. Si es la que toca Dina asesina, el pueblo te repudia, esa para adentro. Digamos que a lo Bukele. Muy bien, terminemos hablando de Bukele, que está tan de moda, ¿no? Ayer me pedía alguien, explícame qué cosa es el plan Bukele. Felizmente anoche en varios noticieros ya, en varios dominicales han explicado con lujo de detalles para que ustedes entiendan. El plan Bukele significa que el presidente de la República tiene que tener mayoría absoluta en el Congreso, que le permita sacar de la Corte Suprema a todos aquellos elementos que no le gusten y tener su propio Tribunal Constitucional. Ese es el paso número 1. Cuando Bukele fue elegido, no tenía mayoría en el Congreso, entonces no podía hacer lo que le daba la gana. Su primer trabajo durante 2 años, cuando llegaron las elecciones parlamentarias, que no coinciden con las nacionales, fue conseguir mayoría parlamentaria. Y la consiguió. Y al conseguirla, puede hacer lo que le da la gana. Es un aspirante a dictador, todavía no lo es porque no se ha reelegido, pero se va a reelegir muy pronto violando la Constitución porque tiene una Corte Suprema que le permite hacerlo. Entonces, él te canjea su próxima dictadura a cambio de tu seguridad personal. Es un precio.
Hay pueblos que están dispuestos a pagarlo. Muy bien. Y él decide quién va preso y quién no. Así de simple, porque controla todos los poderes del Estado. ¿Eso es lo que quieren para el Perú? ¿En serio? ¿Les provoca? Ya. Operativamente, su plan consiste en ejercer cercos territoriales en un país que es chiquito, chiquitito, bien chiquitito. Eh, a ver, alguien decía, es del tamaño de Tacni, Moquegua. Por recorrerlo es 300 kilómetros de lado a lado. Un Lima Ica. Tiene menos habitantes que Lima. Olvídense del Perú. 6 millones de habitantes. La quinta parte del Perú. Entonces sí, patrullar todo el territorio nacional es algo bastante más simple que patrullar, ¿no es cierto?, el Perú, las grandes ciudades del Perú, los Andes, etc. Muy bien. Entonces en este país pequeñito, lo que se hace son cercos militares, se militariza. Y cuando se militariza la persecución del delito, se violan los derechos humanos sin ningún problema. Entonces, primero, el control territorial consiste en la identificación de todas las personas requisitoriadas. Todas. Se buscan a todos los requisitoriados. Lo segundo es que el control territorial implica que si tu documento de identidad dice un nombre, pero tú tienes un tatuaje, la Mara Salvatrucha, te vas para adentro. Listo. Oiga, para mí me gusta mi tatuaje, para adentro. Cualquier tatuaje que tenga relación con maras significa que eres culpable. Para adentro. Oiga, pero ¿qué método es ese jurídico? Ah, pues no sé. Solamente en este ejercicio ha detenido 70.000 personas. Para que se hagan una idea, el Perú, con 32 millones o 33 millones de habitantes, tiene casi 100.000 presos. Ellos con 6 millones también. Para que vean el ratio de detenido por habitante. Muy bien. Había violencia en El Salvador espantosa. Espantosa. Que provenía de las guerras civiles en que estos niños se han formado para terminar siendo los capos de las maras, que controlan todo el delito, el narcotráfico, la trata, la tala, en fin, toda la actividad ilegal pasa por las maras, que además son transnacionales, porque las pueden encontrar en Los Ángeles, en Nueva York, o sea, pero eso es lo que controla, extorsionan, secuestran, matan de las maneras más atroces, torturan. Sí, en un pueblo desesperado, no hay duda de eso. Pero a veces no sabe si el remedio es peor que la enfermedad. Por ahora están felices en El Salvador. Han recuperado sus calles, invitan a los turistas hacen TikToks diciendo que es maravilloso, que todo es lindo. Bien, por ahora. Se acusa de varias cosas a Bukele. La primera de haber hecho un pacto con las maras, originalmente, en los primeros años de su gobierno. Luego de permitir a los capos huir de El Salvador. Y luego violar sistemáticamente derechos humanos. ¿Por qué? Porque te detienen. No tienes que ser puesto a disposición del juez ni del fiscal. No. La policía te puede detener 15 días sin avisarle a nadie para investigar. ¿Ok? Ahí vienen todas las denuncias de tortura. Luego de esos 15 días sin juez y fiscal, puedes pasar un proceso colectivo donde te juzgan con 500 personas. No individualizado, colectivo. Y te juzga un juez sin rostro. Y para adentro, pues. Hasta ahora se ha establecido que más o menos el 10% de las detenciones han sido injustas por el mismo régimen, ¿eh? Y han soltado como a 7.000 personas. Pero hay miles más que dicen que no tienen nada que ver con la corrupción o con el delito. Es como si fueran a su barrio y a todos los jóvenes se los llevan. Los meten a la cárcel. Y usted dice, oiga, señor, pero mi hijo no está en eso. No sé, vamos a ver. Pero hay paz en la calle, hay paz. Uf, hay un montón de paz. Ha construido una cárcel nueva que se ha publicitado mucho en su TikTok para 40.000 presos. En un país pequeño, ¿no? Como les explicaba.
Entonces los exhiben calzoncillos, rapados, ¿no? Caminando en cuclillas o haciendo ranas. Y les dice que los va a matar de hambre, que no les va a dar frazada, que se pudran sobre el cemento, ¿no? Que duerman calatos en calzoncillos sobre el cemento. Supuestamente eso va a ayudar a que estas personas, cuando salgan de la cárcel, dejen de delinquir, o de repente determinan que no salgan nunca. El problema de estas políticas es que son insostenibles en el tiempo. Son atajos, sí, pero son insostenibles en el tiempo. Los alcaldes están muy contentos, por supuesto, no tienen ningún problema menos. Pero reitero, tienen que ser sostenibles en el tiempo. Vamos a ver. Y lo increíble de toda esta historia es que las fases finales no se conocen. No hay ninguna transparencia. Y si tú te opones en un congreso pequeño, que no tiene más de 60 y tantos congresistas y Bukele tiene 50 y tantos, si tú te opones, inmediatamente te persiguen. Hay que decir que tampoco hay mucha libertad de expresión en estas condiciones, ¿no? Eso es lo que quiere imitar el alcalde de Lima. Ahora dice que no, que no, que no, que no, 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 no. Quiere escuchar, nada más, quieren escuchar. El general Arriola, la policía, que es tan mano dura, ¿no? Ayer salió a decir, bueno, sí, no. La presidencia es otra realidad, no, 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 no. Tenemos nuestra propia realidad. Pero vaya que lo ensalzaron, ¿eh? Estaban encantados con la historia. Que en el Perú la gente incumple la ley masivamente todos los días. Basta ver el tránsito para darte cuenta. Que la informalidad campea en todo, pero que una acción represiva, brutal, que se ejerza sobre toda la población, vaya a traer un resultado positivo para la disminución del delito temporalmente, pero no a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Hay otros países que han hecho cosas bien, donde se vive en paz y tranquilidad, y hay democracia. No tienen que sacrificar su libertad al aspirante a dictador de turno. Pero así estamos, pues. Así estamos. Hoy, 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, estamos discutiendo si es aplicable en el Perú un régimen de represión feroz que viola todos los derechos humanos. Y por supuesto, Bukele se burla de los derechos humanos, ¿ah? Se burla de cualquier cosa que implique reconocerle dignidad a la persona. Se burla. Entonces, bueno, tanto se burla este presidente de un país chiquitito, chiquitito, que hizo una encuesta el día viernes y le pregunta a sus seguidores, que por supuesto tiene bien domados, un plan Bukele para el Perú. O sea, el presidente de El Salvador tiene derecho a decir que va a promover sus políticas en nuestro país. Un país enano en Centroamérica nos va a decir, en Centroamérica, nos va a decir a los peruanos qué es lo que hay que hacer. Se excedió, ¿no? Por supuesto, la encuesta salió 99%, no tanto, pero casi, pero sí, sí, un plan Bukele para el mundo. Se debe morir de la risa Bukele, ¿no? O sea, dice, yo acá sabe perfectamente lo que ha hecho y miren, lo quieren copiar. El día que lo juzguen, porque algún día lo juzgarán, en 5, 10 o 20 años por violaciones de derechos humanos, dirá, pero si América Latina me amaba, acá tienen las pruebas. Y sacará todas las tonterías que se han dicho en el Perú sobre el plan Bukele. En fin. A ver, no sé si me he comido algo. Encuestas ayer. Muchas encuestas ayer. IEP. Bueno, ¿qué les puedo decir que ya no sepan, no? El 74% desaprueba al señor Soto. Es un milagro, ¿no? Yo pensé que iba a ser más. Vamos a ver, Dina Boluarte tiene de aprobación 10.5. Bajó medio punto de aprobación, ¿no?
10.5. El Congreso, 6. Bajó de 6.2 a 6. Pero bueno, al Congreso los aprueba el 90%. A Dina el 79%, estaba en 82%. Pero claro, siempre hay un margen de error, ¿no? O sea que está más o menos inmóvil. Impresionante. Confianza en la presidenta Boluarte, bajísima. En general, el 85% de los peruanos desconfían de todas las instituciones, o sea, legislativo, por lo menos el 85%. Legislativo, ejecutivo, judicial. Tremenda. Intención de participar en política, no 64%. Sí, 36%. Bastaría con que el 36%, si fuera honesto y trabajador, pucha, tendríamos bastante ya con ese 36%. Pero esta misma encuesta IEP ha publicado esta mañana, esto es de ayer, han publicado más esta mañana, una pregunta sobre la Comisión de la Verdad. Le preguntan a la gente si sabe qué es. Y el 61% no tiene idea. Y es una pena. Y es una pena. Y de esos 40 y tantos por ciento, un poquito menos, que sí tiene idea, 39%, la mitad tiene una imagen negativa. Lo cual también es una pena. Porque hay que explicar una y otra vez qué fue lo que encontró, para qué sirvió y por qué es importante tener un lugar de la memoria. El pueblo que se olvida repite sus errores. Y estos fueron errores terribles que le costaron la vida a miles de peruanos. Pueblo que se olvida repite sus errores. Mañana tenemos un extremismo totalitario de izquierda radical o de derecha radical que no cree en la vida, que mata de nuevo, después de haber tenido a Sendero, de nuevo. O mañana tenemos graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. De nuevo, después de todo lo que hemos sufrido. A veces pasa que los fenómenos son tan dolorosos que la gente no quiere hablar más de ellos. Es como hablar de la pandemia ahora, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Nadie quiere hablar de la pandemia. No me hables de eso, porque es muy doloroso. Pero hay que hablar de eso para que no vuelva a ocurrir. Vamos a la pausa y vamos a empezar con Iris Chávez, que ella es directora de IDEPUC, del Instituto de Defensa de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nace más o menos justamente después de la entrega del informe a la Comisión de la Verdad. Vamos a la pausa y regresamos. Así es, Rosa María, agradecemos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, presenta a la comunidad jurídica su nueva colección Diálogos Europa-América, la cual busca visibilizar y fortalecer la construcción de un discurso común sobre el derecho entre Europa y América. Revisa los títulos disponibles en palestraeditores.com o escribe al WhatsApp 993-554971. Tras la pausa regresamos. Ya. Continuamos Sí. con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Ya se encuentra Rosa María con Iris Chávez de la Pontificia Universidad Católica del Perú para hablar sobre estos 20 años de la entrega de informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Adelante, Rosa María. Así es, y tenemos a Iris Chávez con nosotros. Muchas gracias por estar esta mañana, recordando 20 años post Comisión de la Verdad. El informe yo lo tengo acá a mi espalda, si ven en la esquinita hacia allá, ahí está el informe. Yo lo tengo en físico, pero por supuesto está también en digital y es de muy fácil acceso. Y les digo que para mí ha sido una herramienta muy útil cada vez que hay que regresar sobre alguno de los casos sobre los que tenemos que informar. Pero yo quería empezar, Iris, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, con la encuesta de Buen esta día, mañana de gracias, IEP, Rosa María. la encuesta de IEP que nos habla de el conocimiento que tienen los encuestados sobre la Comisión de la Verdad a nivel nacional. ¿Conoce o ha escuchado hablar de la Comisión de la Verdad? Sí, 38%. No,
61%. Ujú. Opinión sobre la labor de la Comisión de la Verdad. Cree que la labor de la Comisión de la Verdad fue entre los que sí conocen, o sea, entre ese 38%. Positiva, 26%. Ni positiva ni negativa, 23%. Negativa, 42%, no saben, no opina 10%. ¿Por qué esta situación que oscila entre el desconocimiento o una imagen negativa? Empecemos por ahí, Iris. Ujú. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación, sobre todo en esta fecha tan importante que justo hoy, 28 de agosto, se conmemoran los 20 años de la entrega del informe final, que en su momento logró conmocionar al país, a la sociedad peruana, y logró una serie de cambios, ¿no? Logró una serie de cambios desde las propias recomendaciones institucionales de la Comisión de la Verdad, que como bien has recordado, hizo una radiografía de cada una de las instituciones en el país y su comportamiento durante el periodo de violencia que permitió o que toleró que ocurrieran estos 20 años de terror, de injusticia, de violaciones a derechos humanos. Pero también creo que junto con eso hay que pensarlo en términos del contexto político de ese momento, cuando la Comisión de la Verdad da su informe, y lo que tenemos también es en esos 20 años un proceso de transferencias democráticas. O sea, todos los gobiernos se van sucediendo de manera democrática, hay una expansión de libertades, por primera vez el Perú tiene un sistema de reparaciones, de justicia para las víctimas, y también se empieza a generar, por ejemplo, un plan nacional de derechos humanos que no habíamos tenido a partir del 2011. Hay una serie de cambios en el Estado, sin embargo, lo que tenemos ahora es un estancamiento, ¿no? Un estancamiento, como algunos autores dicen, un estancamiento democrático, pero también ese estancamiento democrático trae consigo una serie de confrontaciones y debates políticos, que siempre los han habido, pero ahora hay como, con el recorrido de los años, ha habido como una mayor permeabilidad a el autoritarismo y la violencia, ¿no? Tú lo acabas de señalar, se permiten expresiones de grupos que agreden directamente a quienes piensan distinto, a quienes hablan de libertades o de derechos en general, o se permite que hayan 60 personas muertas, asesinadas por protestar, ¿no? Recientemente. Entonces, sí creo que de alguna manera estas cifras también nos refriegan en la cara que han pasado 20 años de una suerte de gobiernos democráticos, pero con un legado autoritario, ¿no? Un legado autoritario que se mantiene en un reciente texto que hemos publicado con unos colegas. Decimos justamente eso, ¿no? Que hay un legado autoritario desde el Estado, las respuestas del Estado siempre son con el uso de la fuerza, ¿no? Y eso responde también, creo que tiene una influencia en el debate político, porque se denosta, se ataca los resultados de la Comisión de la Verdad sin conocerlos, como muestra esta encuesta del Claro, ya los ha leído. 61%. Sí, pero además porque se piensa que es una institución caviar de izquierda, que no se sabe ni siquiera cuál es su función, no se ha comprendido que no es una comisión que se creó solo en el Perú, ha existido en Argentina, Chile, Paraguay, en Colombia, en Sudáfrica, hay más de 35 comisiones de verdad en el mundo, Canadá, la más reciente, por hechos así muy cruentos, muy violentos, que los estados deciden investigar para ver cómo resolver esos problemas, ¿no? Y para que no Y se creo que repita, ¿no? también, El tema exactamente, central de la Comisión de la Verdad en todas partes del mundo es, como en Argentina, nunca más. O sea, esto no queremos que vuelva a pasar. ¿Qué podemos aprender de esto? Y cuando yo tengo una exact, turba en la puerta de mi casa, mm, como acá se permite en el Perú hoy en día, que te grita terrorista comunista por decir que no se mate, tú te das cuenta, son 30 personas, ¿de acuerdo? No es nada, es un grupúsculo, pero la policía lo permite, y lo permite el así es. alcalde, y lo permite el gobierno, y la ministra de Cultura los quiere recibir. Entonces, lo que estás diciendo es un mensaje muy potente de que todo el que diga
que tienen que defenderse la vida, porque lo manda la Constitución en su primer artículo, es un terrorista comunista. Eso es lo que tenemos hoy, la estigmatización de la defensa de la vida. ¿A qué estamos llegando? Y esto es permitido por este gobierno. Pero déjame retroceder, Lili. Voy a retroceder un poco, porque te contaba antes de iniciar que el sábado, que la había postergado muchos años, mucho tiempo además, ya tuve la paciencia de ver 1985, que es una película sobre el juicio a las juntas militares en la Argentina. Hay muchos detalles, pero quería centrarme en esto. Lo que decían los militares argentinos saliendo de la fase de represión es calcado de lo que dicen hoy las fuerzas del orden. Actos individuales. Hay algunas personas, algunos militares, algunos policías que se volvieron locos, que había mucho estrés, que en el calor de los hechos, ¿no es cierto?, perdieron la cabeza y, bueno, actuaron individualmente. Esa es la primera línea, ¿no? O sea, reconozco que sí, había un maltrato, pero no es una acción institucional, es una acción individual. O la segunda, no, eso no ha pasado. Negacionismo. ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde están? Si no hay cadáver, no hay muerto. Como no hay muerto, no hay delito. Entonces, entre la responsabilidad individual y el negacionismo. Pasó en toda América Latina, lo que es terrible hoy, es que sigue pasando. Sigue pasando. Preguntan a un coronel o a un general que va ahora. Dice, bueno, lo que haga cada uno en el campo de batalla no podemos saber. Son los mismos argumentos. A diferencia de la Comisión de la Verdad argentina, la nuestra encontró un matiz. Lo que dijeron en Argentina, y está en el juicio también, es que la violación de derechos humanos fue sistemática todo el tiempo y a nivel nacional. El matiz de la peruana, escuchen gente del ejército y de la policía, señaló que en algunos momentos y en algunos lugares sí hubo violación sistemática de derechos humanos. Y me gustaría que trabajes un poco en eso, en ese matiz, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia la represión peruana de la represión, por ejemplo, argentina y las otras que hemos visto en otras partes? Sí, gracias por la pregunta, Rosa María. Justamente las dictaduras del Cono Sur, y creo que la película 1985 lo expresa bien, están marcadas por lo que se denomina terrorismo de Estado. Es decir, fue el propio Estado, las juntas militares, en este caso, que gobernaron estos países del Cono Sur, las que perpetraron una estrategia contra las personas que militaban en partidos políticos y cometieron un delito casi común, que es el delito de la desaparición forzada, ¿no? Era esa la situación. El gobierno militar, los gobiernos militares contra militantes de partidos o estudiantes, en fin, sobre todo sectores de clase media, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande con el Perú. En el Perú no tenemos exactamente un movimiento político ni un grupo sobre el cual el Estado solamente ejerce represión, sino que tenemos dos grupos subversivos que le declaran la guerra a todo el Estado peruano, no solo a las Fuerzas Armadas, sino Sendero Luminoso ataca a líderes sociales, a religiosos, a líderes políticos, asesina a maestros, a docentes, ¿no? Y el MRTA secuestra empresarios, gente del movimiento LGTB más. Entonces tenemos primero eso. En segundo lugar, la estrategia de las Fuerzas Armadas aquí va cambiando, ¿no? Primero, efectivamente, hay una estrategia de represión indiscriminada. El año 84 es el año donde mayor desapariciones se producen, y va cambiando la estrategia y va siendo diferenciada según los lugares que corresponden o al ejército o a la marina o a la aviación. Además, recordemos que el año 82 se instalan los comandos políticos militares, ¿no? Y a eso me refería en la primera parte con esto de legados autoritarios. ¿Cuál fue la respuesta del Estado democrático elegido el año 80? Fue decirle a las Fuerzas Armadas, ustedes encárguense.
y creó comandos políticos militares, no solamente que se encarguen de la seguridad, sino de toda la cuestión política, de todo el control, abdicando de su propia responsabilidad civil, ¿no? Entonces ahí hay también una respuesta autoritaria. Y lo que pasa con las Fuerzas Armadas es que, como decía, según la institución o según el jefe a mando, se fueron cambiando las estrategias. Y en algunos casos hubo represión, masacres, muertes, y en otros casos tenemos historias como las de Lurgio Gavilán, ¿no? Que cuenta cómo un capitán del ejército lo salva a él, lo recupera y lo lleva, y hay varios casos de militares que terminan adoptando niñas y niñas. Por supuesto, eso no anula las masacres cometidas contra la población en pleno conflicto armado interno, pero sí creo que hay que diferenciar estas estrategias que se van realizando en determinados momentos. En el caso de Perú también se intenta individualizar en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Telmo Hurtado, el teniente que estuvo a cargo de la masacre de Ajomarca, donde mataron niños, madres, eh, mujeres, personas adultas. Él siempre fue visto como una persona que era un loco, un demente, que había cometido esta atrocidad. Y así también lo colocaron los medios de comunicación. Cuando por fin lo logran extraditar al Perú y es sometido a un juicio, él empieza a hablar, sea por estrategia o sea por una cuestión de conciencia, por lo que fuere, dice, bueno, yo no fui solo. A mí me ordenaron, porque había un plan en ese momento, había una estrategia determinada en este momento para actuar de esta manera, ¿no? Y empieza a declarar contra los jefes que tuvo. Entonces, creo que también hay, como tú sabes, si solamente se individualiza la responsabilidad, por supuesto, es solamente al individuo y no a la institución, ¿no? Y creo que acá ha habido también en el caso de Perú, ha habido también estos debates que Carlos Iván de Gregori, el mayor estudioso del proceso de violencia, le llamaba memoria de salvación, ¿no? Que se refería a resaltar el heroísmo de las Fuerzas Armadas, el combate contra Sendero Luminoso, y olvidaba o justificaba los crímenes y violaciones a los derechos Claro, humanos. que es el libro que también está detrás mío, que se llama En honor a la verdad, que es la Exacto. respuesta del ejército. Es decir, la Comisión de la Verdad y ellos sacan este libro que lo que hace es eso, es nosotros somos los héroes, ¿por qué no nos reconocen? Y acá viene un problema que tiene el sistema judicial, cualquier sistema judicial del mundo. Nadie te lleva a juicio por tus buenas obras, ¿no? Nunca nadie te lleva a juicio por tus buenas obras. Dios, probablemente si eres creyente, pero si no lo eres, nadie te va a llevar a juicio por tus buenas obras. Te van a llevar a juicio por tus malas obras. Ese es el tema. Claro, pero también ocurre que en honor a la verdad efectivamente es la respuesta y ellos tratan, no es una investigación, No, no puede ser comparado, digamos, a la investigación de la no, es un Comisión de la tomo así, Verdad. y la Comisión de la Verdad tiene 12 tomos, Sí, creo, o 9 que tengo ahí. Sí, nueve y anexos, 9 y 9. anexos. Eh, pero además el de la Comisión de la Verdad está basado en 17.000 testimonios de víctimas civiles, policiales y militares, tanto soldados como altos mandos y mandos medios. Todos esos testimonios están en la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Información, con un código por reserva, porque algunos se sintieron amenazados y eso también está abierto y puede ser revisado, ¿no? Para conocer en profundidad. Pero decía que lo del informe en honor a la verdad, en realidad relata y trata de mostrar cuál fue la acción de las Fuerzas Armadas, por qué tuvieron que hacer lo que hicieron, cómo fueron presionados también y dispuestos en el campo, y creo que también eso hay que comprenderlo, explicarlo, digamos, no justificarlo, pero No, explicarlo, no, hay, sin hay ahí ningún también tipo un de reconocimiento. conocimiento, ¿no? Claro, ellos lo que han dicho, Y, y siempre está también, es que fueron abandonados por el poder civil en muchas ocasiones y que, como ha sido exacto. también consuetudinario en la historia del Perú, la Fuerza Armada se ha visto sola enfrentando un fenómeno para el cual no estaba preparado, no estaba equipado, no había recibido el entrenamiento, y que el poder civil se había desentendido de un trabajo que era Así es. civil. O sea, Ujú. y Sí, esa es la y, crítica y principal.
Sí, y a eso me refiero con este argumento de legado autoritario, ¿no? De cómo el Estado peruano, los gobiernos sucesivos, o abdican o deciden tomar respuestas que privilegian la fuerza para responder cualquier situación. Hace 20 años o hace 40 años ya, con el inicio de Sendero Luminoso, el uso de la fuerza indiscriminada primero contra toda la población, además con un factor de discriminación étnica, racial muy fuerte, muy presente, ¿no? Porque ya lo decía la Comisión de la Verdad, el 75% de víctimas tenían como lengua materna el quechua, era población rural y era pobre, ¿no? O Eso sea, marca, eso hay que digamos, recordarlo siempre, es el 75% de las víctimas. sí, sí, exacto. Es la Entonces, mayoría, tanto víctimas de Sendero Luminoso como las Fuerzas Armadas, siendo Sendero Luminoso el mayor perpetrador, ¿no? ah, Y entonces, claro, lo que hemos tenido son unos gobiernos que en democracia han respondido con respuestas autoritarias, ¿no? Con acciones autoritarias del uso de la fuerza, de detenciones indiscriminadas, desaparición, de asesinatos selectivos en algún momento, con el gobierno de Fujimori, ¿no? Etcétera. Y 20 años después tenemos lo mismo, lamentablemente. Tenemos lo mismo con las mismas respuestas autoritarias, declarando estados de emergencia sin problema ante cualquier situación de conflicto, se declara estado de emergencia rápidamente. Los estados de excepción fueron creados durante el gobierno militar y se han venido usando durante toda nuestra vida democrática sin ningún problema, ¿no? Entonces se declaran estados de excepción, se usa la fuerza de manera indiscriminada, sin respetar los protocolos ni los códigos del derecho internacional humanitario y de cómo nuestras policías se supone que ha sido entrenada, y sin embargo se sigue utilizando. Y lo que es más, se legitima esta narrativa de la fuerza de parte del Estado ahora en las redes sociales o en estos grupos que aparecen, como el que tú mencionabas, ¿no? Que aparece y empieza a atacar a las personas que defienden las libertades en general, ¿no? Entonces ya ni siquiera dirigentes políticos, sino en general cualquier persona y que tienen ahora el vínculos con objetivo son que tienen periodistas. vínculos con algunos partidos políticos y con las Fuerzas Armadas, pero sobre todo con oficiales en retiro. Eso hay que Ujú, decirlo, o ujú. sea, el vínculo Claro, con las Fuerzas Armadas es clarísimo. Y se nota, son parte de operativos psicosociales que se siguen montando, lamentablemente. Lo que pasa es que conmigo claro. se equivocaron de objetivo, pero este, lamentablemente, ¿por qué van al IDL? ¿Por qué van a la Coordinadora de Derechos Humanos? Porque van a organizaciones que evidencian graves violaciones a los derechos humanos en el Perú. Ese es el problema. Y que se Así siguen es. violando todo el tiempo. Sí, Y tú mencionabas al principio, antes de empezar, que nos querían hacer un experimento como lo que está haciendo Bukele, ¿no? Con claro, las maras, con la seguridad. Y más o menos ocurre esto, ¿no? Que se pretende traer estos referentes autoritarios para callar voces, para callar no, libertades además yo vuelvo conquistadas. a escuchar las mismas frases que yo escuchaba cuando estaba en la universidad en los 80s. ¿Acaso los policías no tienen derechos humanos? Y yo decía, no puedo ser, es un flashback. Estoy regresando 40 años atrás. Sí Sí. tienen, nadie ha dicho que no los tengan. Justamente su primer derecho humano es que no los juzguen y condenen por algo, ¿no es cierto?, en los cuales ellos tienen solo parte de la responsabilidad, que no se Y por desentienda eso, no se desentienda su institución de lo que los han mandado a hacer, es su primer derecho humano, una defensa justa, que su misma institución les niega. Es increíble. Y así volver a es. escuchar No, esto y volver a escuchar esto, no lo puedes creer, pero de nuevo lo volvemos a escuchar. Y entre gente más y o menos culta, ¿no? No sé, a mí me sí, parece, y lo me mismo, sorprende. sí, y lo mismo ocurre con las víctimas, ¿ah? Las víctimas policiales, ya ni siquiera me refiero a las civiles, las víctimas policiales y militares dicen y demandan que su institución no los reconoce, es decir, han recibido sus indemnizaciones como si fueran cualquier persona que ha fallecido y que tiene un seguro de su Claro, institución, pero ni un solo reconocimiento a que
su esposo o su hijo, siendo capitán, militar, soldado, lo que fuere, sirvió a su patria, enfrentó a Sendero Luminoso o tuvo un acto de heroísmo, defendió a la Claro. población. No, nada, nada, no se habla del tema, ¿no? Solamente se habla del terrorismo y del terruqueo. Y eso es terrible, es indignante para las propias víctimas, tanto Ahora, civiles como el policiales y terruqueo ha militares, ¿no? vuelto, el terruqueo vuelve desde hace, digamos, 5 años. ¿Por qué? Porque el Fujimorismo y grupos aliados comenzaron a utilizar la frase terrorismo nunca más, haciendo digamos, una mezcla de nunca más, que es el lema de la Comisión de la Verdad en Sí, Argentina, sí, pero adjudicándolo solo a la ecuación de terrorismo nunca más. Es casi como esa gente que pone terrorismo nunca más, ya sabes que la tienes que bloquear en Twitter de todas maneras, ¿ya? Porque, sí. claro, porque son Y parte de una campaña. De repente algunos no lo sí, saben, pero no, son parte de una sí, campaña. sí, son parte, pero además es otra vez, mira, son parte de una campaña iniciada en el Congreso de la República. Es la Claro, Dirección de Participación Ciudadana del Congreso de la República del año 2012 la que inicia esta campaña Terrorismo Nunca Más, que está recortando la historia, porque solamente está intentando justificar a un sector que cometió terrorismo, ¿no? Que es Sendero Luminoso. Pero en realidad terrorismo no se puede adjudicar solo a Sendero Luminoso, se le adjudica también a las Fuerzas Armadas cuando lo cometen, como en el caso de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, ¿no? Que así hablan de es. terrorismo de Estado. Entonces, pero aquí como que se intenta sesgar solamente a un lado y esa campaña permanece en el No, y después Congreso de la tenemos el República. otro debate que hay que hacerlo de vez en cuando en Twitter y en este programa es, era una guerra, ¿no? Ok, Y a cada rato lo volvemos a escuchar. Y en enero lo he vuelto a escuchar. En enero es una guerra. ¿Cuál guerra? Por el amor de Dios. El uso de los términos en derecho internacional importa, importa, porque claro, significa algo. Si hubo una guerra, entonces tenemos prisioneros de guerra. Mira sí, tú, no sí. tenía Y, idea. y, y el uso de guerra civil, ahora que lo dices, lo usa también Sendero Luminoso, ¿no? Para poder, Claro, y al pero final es que los extremos se juntan, se coinciden junta, pero en sus, claro, pues, ¿cómo sí, no lo en van a sus usar si les narrativas. conviene? O sea, ya cuando Claro, te explicas por enésima vez a alguien, ¿no te das cuenta que tu grito de terrorismo nunca más y era una guerra civil? Lo único que está haciendo es darle la razón a Sendero Luminoso, justificar a Sendero que dice Luminoso, exactamente. exactamente lo mismo, el mismo discurso. ¿Ya? Era una Sí. guerra, Y, nosotros no somos presos comunes, nosotros somos presos políticos. Y a lo que nos lleva todo esto con la encuesta que tú comentabas al principio que ha publicado la República con el IEP, es que efectivamente entonces lo que tenemos es, más allá de un desconocimiento del informe final y sus principales recomendaciones, conclusiones, es que no hay una preocupación o una explicación pedagógica en toda la sociedad de lo que nos pasó, ¿no? Tenemos fragmentos, tenemos como cortitos, aparece terrorismo nunca más y ya la gente cree que eso es lo que es Claro, y todo pero a el que ver, se me en los acerque, últimos, todos los izquierdistas son terroristas, qué miedo, ¿no? claro, pero en los últimos 6 meses hay que decir que temas de los 80 regresaron. Urresti Ujú, condenado, ¿ya? Y ujú, se tuvo que explicar ujú. nuevamente qué cosa era la base Castropampa, qué cosa era un oficial de inteligencia en la base Castropampa, qué significaba en ese entonces el secreto de la identidad de los jefes, eh, muchas cosas que probablemente la gente no tiene idea, pero fue condenado. Está condenado a 12 años por asesinato. Han sido condenados los perpetradores de Cayara. No los han detenido porque, claro, leyeron la sentencia virtualmente y les dio todo el tiempo para esconderse. Y no han detenido a nadie. Pero por lo menos se estableció algo que era una verdad importante, aunque sea una verdad procesal, que en Cayara el ejército mató civiles indefensos. Y esa es la verdad, Así por más es, que el Estado la así negó es. en todos los tonos posibles. Entonces, de vez en cuando, y todavía hay varios casos en giro, varios casos grandes en giro, de vez en cuando regresa desde los 80 alguien que levanta la mano y dice, oye, acá estamos, ¿no?
Lo Ujú, que es ujú. terrible es que te Sí. demores 35 años en obtener justicia. No, eso es atroz, ¿no? En justicia, si pensamos en los avances que ha habido desde hace 20 años en justicia, es donde menos se ha avanzado, a pesar de que hay estos atisbos, como tú dices, de luz de pronto y que por fin se genera una sentencia, ¿no? Por eso es que los familiares de las víctimas civiles, policiales y militares buscan otros caminos, ¿no? Buscan otros caminos, por ejemplo, para las personas desaparecidas y entonces buscaron el camino de hacer alianzas con distintas instancias del Ejecutivo. Finalmente se pudo promulgar una ley y ahora hay un equipo del Ministerio de Justicia buscando a las personas desaparecidas, que también es un camino lento porque hasta el año pasado habían 21.000 y pico de personas desaparecidas y ahora se estima que hay más de 22.000. ¿No? 22.000 porque conforme pasen los años van a seguir Ahora, encontrando la fosas Comisión de la y Verdad cadáveres. estableció algo así como 4.000 sitios de entierro, De entierro, 4.500 sitios de entierro, sí. claro, sitios de entierro Sí, que no han sido ni siquiera, digamos, arañados, se han sí, comenzado a trabajar en algunos sitios grandes, sí se han sí. devuelto mucho y se ha logrado enterrar gente, pero no es pues, o sea, hay gente que dice que te vas a demorar 100 años en encontrarlos. Sí, mira, la Comisión de la Verdad dijo que habían más de 7.000 personas desaparecidas, después la Defensoría, meses después dijo que habían 8.000, el 2015, el Ministerio Público, 2012, perdón, el Ministerio Público dijo que habían 15.000 y ahora que ya hay un equipo buscando Claro, datos y tal, ha llegado a más de 22.000 y esa cifra puede ir creciendo conforme vayan avanzando en las investigaciones porque tenemos al Ministerio Público que hace la exhumación propiamente dicha, pero tenemos a este equipo del Ministerio de Justicia que hace la investigación, la documentación de los familiares, ¿no? Y entonces, en el tema de desaparecidos tenemos un largo camino, ¿no? Y es terrible porque las familiares que denunciaron en los 80 ya tienen en promedio 60, 70 años. Muchas de ellas han fallecido, así ¿no? es. Y por eso Le se han creó después un encargado, banco de le han datos encargado genético a sus para... hijos y a sus nietos, Así y, es. y, y hay hijos y nietos que siguen en la batalla, que son mucho más Y jóvenes. que siguen formando parte de las organizaciones, digamos, para seguir demandando por esto. Y por si acaso, primero el Cherry y después sigue la entrevista. 18º Encuentro de Derechos Humanos Ciudadanos con Memoria a 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, organizado por el IDEPUC, el instituto que representa Iris esta mañana, justamente nace a raíz de este informe. La Universidad Católica decide tener un centro de estudios para los temas específicos de derechos humanos, ya no como parte de la Facultad de Derecho, donde yo aprendí derechos humanos en la Facultad de Derecho, sino como un instituto especial. Así que también es, en cierta forma, aniversario del IDEPUC, ¿verdad? Sí, justo el próximo año se cumplen 20 años del IEPUC, exactamente el próximo año, en enero, pero quería decir además que este es un instituto multidisciplinario, ¿no? Hay varias disciplinas que confluyen, el derecho, la ciencia política, las ciencias sociales, la antropología, la comunicación, y lo que hacemos es investigar los temas que se desprendieron, digamos, de la Comisión de la Verdad pero también nos hemos enfocado en políticas, en derechos humanos, ¿no? Y así hablamos de los procesos de memoria, de reparaciones, de justicia, pero también de migraciones, de movilidad humana, los temas de discriminación actual, los temas ambientales, territorio, pueblos indígenas, ¿no? Hemos expandido un poco, hacemos investigación, hacemos formación también junto con el Instituto nació la maestría en Derechos Humanos que ahora tiene la universidad y tenemos también una serie de cursos de No, sí, formación yo he tanto en participado, Lima como en Ayacucho. Te he invitamos participado como justamente. profesor en Ayacucho en un par de ocasiones, y de las cosas que se pedían, que no parecían muy complejas, porque muchísimos pedían reparaciones simbólicas, por ejemplo, en La Hollada hacer un santuario, ¿no es cierto? Ujú. Y entiendo que se está trabajando, pero lo primero que ha pasado es que en el momento de hacer las excavaciones han encontrado restos humanos, ¿verdad? Así es. Porque fíjate que la Hollada tiene un tema complejo, ¿no? Tiene el caso famoso Cabitos, que tiene Cabitos uno, Cabitos 2,
y encontraron al principio, en la primera exhumación, el Ministerio Público hizo 3.300 excavaciones, ¿no? 3.300 excavaciones, fue impresionante. Y solo lograron encontrar 109 restos, de los cuales creo que hasta la fecha se han identificado 15, ¿no? Pero cuando ya se promovió el Santuario de la Memoria de la Hollada, promovido fundamentalmente por la ANFACEP y las organizaciones de derechos humanos de Ayacucho, se logró que efectivamente se convierta en un santuario de la memoria. En 2013, el entonces ministro de Justicia lo entregó simbólicamente y ya desde el 2021 el gobierno regional de Ayacucho tiene a cargo la construcción. La idea es preservar el campo, el santuario, y hacer al costado un museo de sitio, un centro de información, de conocimiento, Claro, para que la gente sepa lo que porque para pasó que se ahí. entienda bien, se presume que la gente cremada en los hornos de los cabitos fue sus cenizas echadas en ese campo. Entonces, Así para la es. mayoría de los deudos, ese terreno es el cementerio. Y era un terreno que pertenecía a la Marina, había toda una serie de discusiones. Lo único que pedían era que ese terreno se preservara como cementerio. Se ponga Sí. una cruz, se haga una capilla, un santuario, Sí. se pueda rezar, pero que se preserve como terreno, porque ya no sé, ahorita no recuerdo el número, pero hay un número bien grande de gente que se presume sus cenizas se esparcieron en ese campo, ¿verdad? Más o menos de Sí, cuánta gente se habla. hay más según la Comisión de la Verdad, recibió el testimonio de 135 personas que decían que sus familiares habían sido detenidos e incinerados ahí, pero se presume que hay más de 1.000 personas cuyos restos podrían estar ahí. De hecho, desde el 2007, la ANFACEP instaló una cruz, cuando el terreno todavía no les había sido dado, instaló una cruz y empezaron un peregrinaje, literalmente, desde entonces, en términos de caminatas, pero también un peregrinaje político, institucional, porque vinieron aquí hasta la SUNAR, porque el terreno era de defensa, lo tuvieron que expropiar, una parte de la agricultura. Hubo todo un proceso para por fin entregarlo al gobierno regional y lo puede ejecutar. Pero además, para las señoras de la ANFACEP, esa tierra es sagrada, porque Claro, probablemente algunas no encuentren a sus seres queridos y sin embargo, también justamente el planteamiento arquitectónico tuvo toda una discusión, porque algunos ya querían colocar nichos y les decían, no, no pueden colocar nichos porque esta tierra nos puede hablar todavía, nos puede decir algo, podemos encontrar en el futuro. Y como que está ocurriendo, están allanando el espacio para poder darle forma al santuario y mira, siguen encontrando restos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un terreno vivo, es una memoria viva para las señoras de la ANFACEP, ¿no? Por eso le han puesto santuario a la memoria, a la Hollada, para que se convierta en un lugar de memoria permanente para toda la sociedad ayacuchana, para todo el país, para las futuras generaciones, ¿no? Es uno de los pocos espacios donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales y donde se ha, digamos, encontraron restos. diseñado un lugar de memoria, ¿no? No, no, y que se han Todavía encontrado permanece restos. ahí. Sí, y todavía permanece en el lugar no el horno, pero sí la cocina, la hornilla que le daba el lugar al horno, ¿no? Eso permanece ahí físicamente, está colocado y así va a ser preservado, ¿no? Porque, a ver, si nos olvidamos de todo, lo volvemos a hacer. De repente hay gente muy joven que escucha este programa y dice, no puede ser que en Ayacucho había un horno donde quemaban gente. Sí, Sí, es sí. cierto, Y han está encontrado los restos, confirmadísimo, a ver, han encontrado los restos de más de 100 así es, y siguen 109 encontrando personas, restos ¿no? Y humanos. es, Y eso y no es pasó, motivo, eso, como yo le digo, eso no pasó antes de Cristo, ¿ah? Eso pasó en los sí, ochentas. así Por es. eso cuando teníamos Y que ha informar en este sido, programa que habían militares disparando a ayacuchanos en diciembre pasado, y decía, no no pues, entiendo, no entiendo cómo es la gente, una, bueno, es muy joven, tal vez no lo recuerda, pero militares disparando a ayacuchanos, ¿qué cosa está pasando? Por Dios. O sea, ¿cómo puedes retroceder en el tiempo a una situación que ya vivimos? sí, sí, y eso es terrible, ¿no? Porque si no, como empezabas tú el programa, si no se recuerda, si no se reflexiona, si no se conoce,
no es posible aprender, ¿no? Cuando se piensa en aprender, en enseñar, en transmitir, estamos hablando de cómo se comunica un hecho tan doloroso, un pasado tan horrible a las nuevas generaciones que no tienen idea. Y para eso sirven los lugares de memoria, para eso sirve el LUN, para eso sirven, hay más de 130 lugares de memoria en el Perú, hechos promovidos La gente. fundamentalmente por familiares, por la gente que fue afectada, ¿no? Hay pocos lugares oficiales, digamos, el lugar de la memoria del UNCI fue hecho por el Estado peruano, o el Yalpana Huasi por el gobierno regional de Junín, ahora el santuario por el gobierno regional de Ayacucho, pero impulsado por la sociedad civil. Los demás, 139, han sido promovidos por las personas, por los familiares, ¿no? Y por eso es tan importante que existan, no reciben ningún apoyo del Estado, falta, eso es lo que está pendiente, pero también se ha quedado ausente la enseñanza del pasado reciente en los colegios, ¿no? Fue aprobado el 2004, inmediatamente después que terminó la Comisión de la Verdad, el Ministerio de Educación recogió sus recomendaciones, aprobó el diseño curricular nacional, está en el diseño curricular, pero a la hora que se implementa en los colegios, los profesores o tienen miedo de tocar el tema o no tienen herramientas, no lo conocen. Entonces es un tema complejo. ¿Cómo lo van a transmitir a sus estudiantes? Porque tienen que hacerlo de una manera crítica, que cuestione, que pregunte, y entonces finalmente se queda en el vacío, ¿no? Entonces algunos colegios lo hacen y Y el otros. vacío se llena con el prejuicio y el miedo. El vacío El nunca vacío te se dice con la llena razón, con la claro, desinformación que nunca con la tenemos, razón, con el ¿no? prejuicio, con el miedo, con Con la una frase hecha, estigmatización, claro, con la estigmatización, con el terruqueo. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy. Y yo a veces, de verdad que no, exactamente. hay días que yo cubro noticias y digo, no puedo creer que esté de nuevo en los 80. Yo hace poco tuve que explicarle a un empresario, mayor que yo creo, qué cosa eran derechos humanos. A ver, ¿qué son derechos humanos? Me gritaba. Tengo que explicar esto. Después de todo lo Bueno, que hemos vivido, tengo que explicar esto. O sea, ¿qué le pasa a esta persona? ¿De qué estamos hablando? sí. Hay que Empresarios que explicar todo el sufrieron tiempo. Hay que muchísimo. explicar todo el tiempo. Claro, que Sí. fueron Todo el víctimas de tiempo hay que Sendero. explicar. Que gente Sí. que Todo fue el tiempo hay que víctima de explicar. Sendero hay que volverlo a explicar. Sí, claro, que fue secuestrada o que fue, sí, sí, Que fue sí. víctima. Es O sea, como si no hubiera ocurrido. o que se hubiera Sí. ocurrido en una dimensión paralela con otra historia detrás. Es, es, Claro, o es, se ve como que le pasó a otros, ¿no? Se ve lejano, le pasó a otros y no se sienten involucrados, ¿no? Que esa es parte del problema que tenemos también como sociedad, ¿no? Que no nos involucramos en general con toda la problemática y con los distintos grupos, ¿no? Ah, eso está pasando en Puno, es lejos, ¿no? Ahora, No, no me toca acá, ¿no? hay que resaltar algo que sí es importante en América Latina y que lo compartimos mucho en las poblaciones de América Latina, que es el trabajo de los familiares. El trabajo de los familiares es Absolutamente. impresionante. O sea, yo he visto Así gente es. como yo, hay gente que hemos envejecido juntos. O sea, comencé a cubrir esos temas hace 25 años y hemos envejecido juntos en la pantalla, cubriendo, y veo entrevistas mías de hace 25 años con las mismas personas, que 25 años después siguen reclamando para que les digan dónde está su muerto. Y Estos familiares realmente son increíbles, ¿no? Porque han desarrollado una serie de aprendizajes, de estrategias para lidiar con ese dolor, pero aún así poder generar sinergias, alianzas con funcionarios del Estado, de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación, de todas partes, ¿no? Justamente esta tarde van a ser reconocidas Adelina García de la ANFACEP y Luyeva Yangali de la ANFADET, es una organización en Lima de familiares detenidos, y las dos son mujeres que han luchado de distintas generaciones. Luyeva es hija de una señora que fue torturada y sobrevivió, Sonia Muñoz, una sobreviviente, y Adelina perdió a su esposo siendo muy jovencita. Adelina aparece en esa famosa fotografía de la ANFACEP blanco y negro, donde está la señora Angélica Mendoza. Adelina es la más joven sentada ahí, ¿no? Es increíble que ella todavía siga lo que es luchando, interesante activa.
en los liderazgos, digamos, de primera generación, porque ahora ya hay hijos, nietos, de es que la segunda y gran tercera, sí. mayoría, pero la gran mayoría eran mujeres que no tenían ninguna educación universitaria, no tenían Sí, herramientas, no tenían nada, y tenían que sí, es defenderse que solas. sí, la mayoría de desaparecidos fueron hombres, entre 20 y 40 años. Entonces las que quedaron fueron las mujeres, esposas o hijas, hermanas, y tuvieron que asumir la jefatura del hogar, la atención a los hijos, el cuidado de la familia, la cuestión económica y encima la lucha por la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, esta dificultad, este contexto de soledad hizo que se unieran, que se organizaran. De hecho, en la FACEP, varias de ellas se conocieron en la comisaría, en la fiscalía, en la En las municipalidad, puertas en del la cuartel, plaza, en en la las puerta puertas de del los cuartel, cuarteles, en la donde iban a iglesia, en reclamar todas todos los días partes. de dónde está mi marido, y el militar las empujaba, comenzaron a conversar y así se organizaron. Como ha pasado Sí, con otras organizaciones de derechos humanos, con el famoso caso de las Madres de Mayo, se conocían sentadas en la Plaza de Mayo buscando información, con la y diferencia de que las señoras de ANFACEP eran quechohablantes claro, y entonces tenían más dificultades, ¿no? En Ayacucho, después tuvieron que viajar y movilizarse, pero las de Lima o las de Huánuco, ¿no? Hay varias organizaciones en Junín, en Huánuco, en Lima, en Ayacucho, que han seguido adelante y ahora han transmitido sus lecciones, sus aprendizajes a sus hijos, a sus nietas, ya que en la ahora siguiente están generación, asumiendo nuevas ya en la tareas, ¿no? siguiente generación sí hay más hombres. Eso es bien interesante. O sea, la Hay más primera jóvenes, generación sí, son básicamente mujeres, ya la siguiente, la de los hijos, sí ya es mitad hombres, mitad mujeres, pero la primera generación básicamente es de mujeres peleando, y acá en Lima también, hermanas, como sí, dices, sí, madres, peleando para que básicamente totalmente. mujeres. Las organizaciones de defensa de derechos humanos en el Perú tienen cara de mujer, aunque te digan Así que no, es. pero tienen rostro de mujer. Esa es la verdad. Sí, Ujú. Muy y por bien. eso van a tener un reconocimiento ahora en esta semana, en este encuentro de derechos humanos que organizamos en la Universidad Católica. En buena hora. Y bueno, para los que quieran leer el informe, mi recomendación es que se lean el primer tomo, porque ahí está todo. Es decir, un tomo entero. Bueno, hay películas, hay material, hay otras cosas, pero hay cosas más cortas. Pero busquen la información, porque, o sea, documentación sobre esto hay y mucha. Como, o sea, toda la Y está documentación colgado en línea. en Todo el línea, así es. informe está colgado en línea, sí. O si No, quieren leer en texto algo más breve, está el Hatun Guyacuy, que es el gran relato, que es un libro de cerca de 500 páginas, pero que ese sí que resume todo el informe, ¿no? Pero lo pueden ver en línea también. Está Nos la vamos, muestra Rosa en María. Llanapac, que pueden visitar, también la todos muestra bienvenidos. fotográfica, que es muy potente, también, Llanapac, así es, que así es. también está en línea. Y que Así Ujú. es. se puede visitar en el sexto piso del Ministerio de Cultura. Nos deberían llevar a más colegios para que vean. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias a Iri Hall por estar con nosotros en este día conmemorativo. Y nos podrán seguir gritando terrorista, comunista, lo que usted quiera. Pero en este programa se defiende la vida y se va a seguir defendiendo siempre. Nos vemos. Hasta mañana. Mil gracias a Iri Jave. Muchas Gracias a él. gracias. Chao, chao. Gracias a Hasta ustedes. mañana, Rosa María. Gracias, Iris Jave. Nos reencontramos mañana, 8 de la mañana. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.